pastoreando grupos pequeños para que nuestros grupos de células, de hogares, crezcan en toda la dimensión de Dios. Que el Señor los bendiga. Ahora en la clase número 6 y en esta clase continuamos con un pastor para cada oveja. Acuérdense que lo espiritual transforma el mundo a través de las vidas de algunas personas, quienes están cambiando las vidas de otras cuantas. Hemos visto en la clase pasada encontrando un pastor para cada oveja y vimos en la primera parte, ¿tienes un corazón y ojos de pastor? Y respondimos esa pregunta con respecto al corazón de pastor, a los ojos de pastor. Estaremos hoy viendo la vida pastoral. O sea, estamos hablando de la vida pastoral dentro de los grupos pequeños. En primer lugar, vamos a ver un resumen de oraciones para nuestro trabajo pastoral. Esto va a ser de mucha utilidad con los no creyentes o con las personas que están llegando a los pies del Señor. Entonces, veamos esto en la siguiente forma. O sea, son textos bíblicos que va a servir para que tú desarrolles oraciones específicas con los hermanos o con las personas que estás presentando el Evangelio. Ahora, que Dios los atrae para sí. Esto es Juan 6:44. O sea, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Ok, entonces esto es de mucha utilidad para aclarar que nuestros deseos, o sea, nuestra búsqueda de Dios y todo eso, no es algo que nació de nosotros, sino es algo que en el último análisis Dios está atrayéndonos a Él. Entonces, otra oración también es importante que podamos usar esta verdad, que eh, para aquellos que estén buscando conocer a Dios, tendríamos que decirle esto. Pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. O sea, Dios está para aquellos que lo buscan. Dios está dispuesto a los que le están buscando. También Hechos dice, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y cuando habla de a tientas es como palpando, ¿no? Aún así, Dios está atento, está muy cerca de nosotros. Los que creen en las escrituras, es bueno refrendarles. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. También así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Esto es muy, muy importante para aquellos que están buscando creer en las escrituras, tienen una oportunidad de encontrar allí. El verdadero mensaje de Dios está dispuesto. Una oración que podemos hacer es esta en la que eh, cuando Satanás está atando a las personas, está tomando ventaja de ellos, tenemos que guiarlos a orar de esta manera. O sea, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la retiene, viene el maligno y arrebata. Y lo que sembró en su corazón, esta es la semilla sembrada junto al camino. Y el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De aquí podemos partir para guiarlos en una oración adecuada, para que en la
en la circunstancia que puedan tener alguna dificultad con el enemigo, ellos vean que por alguna razón el enemigo toma ventaja, pero estamos mostrándole la parte en la que ellos pueden hacer lo opuesto y es entregarse totalmente a Dios. Ok, otra oración que el Espíritu Santo está trabajando en ellos. Necesitamos explicarles. Cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre. Y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O sea, el trabajo del Espíritu Santo es tan minucioso que ellos pueden entender cómo es que esta verdad es necesaria de llevar a cabo en la explicación. Eso va a ser muy importante. El texto continúa diciendo, muchas cosas me quedan aún por decirle que por ahora no podría soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Ya saben que tenemos que ser muy eh, es- escriturales, por decirlo así. O sea, tenemos que ir muy al texto de la palabra para que ellos puedan aprender a orar con la palabra y de esa manera sus oraciones sean contundentes. Otra oración que Dios mandó a alguien para que los guiara a Cristo. Esto también es importante. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Y ellos pueden entenderlo. Otros que creen en Cristo como su Salvador, sería importante guiarlos con una oración así, con estos textos. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho a ser hijos de Dios. Ciertamente les aseguró que, le, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Que entonces eh, estarán creyendo en Cristo, pues hay que afirmarlos en lo que están creyendo. Otros que volvieron del pecado, ¿no? Por tanto, para que sean borrados tus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. O sea, aquellos que están dejando el pecado, que se han arrepentido, que están buscando a Dios, guiarlos con esto como base de su oración. También los que confiesan a Cristo como su Señor, tenemos que decirles que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Los que han rendido todo para seguir a Cristo. Es bonito guiarlos a orar sabiendo de que Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. También, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Es una consagración total. Cuando se rinden, hay que explicarles que eso está en el agrado de Dios. Y los que sacian
los que sacan raíces y crecen en Cristo, o sea, los que están allí estableciéndose, ¿no? Por esto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Que está el Señor siempre atento a aquello que tú le pides y cómo lo pides. Eso es lo que tenemos que afirmarlos a ellos, a que conforme a la palabra están orando y Dios está escuchando. ¿Amén? Ok. Ahora vamos a pasar a otro punto. Vamos a hablar del registro del grupo pequeño. Estamos hablando de la vida eh, pastoral, o sea, de cómo debemos de manejarnos. Hemos dicho hace un momento que todas esas oraciones que son 11, un resumen de 11 oraciones que podrían ser muy útiles, son las más distintivas, o sea, las que más comúnmente van a pasar con las personas que llegan a nuestro grupo pequeño. Y tenemos la oportunidad de guiarlos a hacer una oración conforme a la palabra. Pero ahora vamos a seguir hablando de la vida en el grupo pequeño. Entonces, aquí vamos a hablar de cómo es esto del registro del grupo pequeño, o sea, cómo es que vamos a desarrollarnos. Todavía nos falta, en adelante tenemos que pormenorizar el detalle de cómo desarrollarnos minuciosamente en el trabajo de los grupos pequeños, en las células, hogares, como le llamemos. Nosotros estamos llamándole grupos pequeños en la iglesia. Y vamos a ver hoy de esto el propósito y el proceso de cómo se registra las actividades, las incidencias, las ocurrencias, todo lo que ocurre en los grupos pequeños. Cuando llevamos un registro de nuestras actividades con el grupo pequeño, seremos capaces de recordar todas las incidencias con el grupo y nos ayudará a ver su crecimiento y se hará un reporte de cada grupo pequeño. ¿Cómo es ese registro? Es como un cuaderno de anotaciones, como un diario, como una bitácora. ¿Y cómo es el reporte? Es un informe a manera de testimonio de lo ocurrido en cada grupo pequeño y una lista de los miembros en donde se reporta el avance o incidencias de los miembros en el grupo y también lo que el líder hace. Entonces, veamos esta primera parte, el propósito. ¿Por qué llevar registro? Es una herramienta primaria de comunicación para pastorear grupos pequeños. Asegurarnos de que estamos conociendo las necesidades de nuestra gente, de nuestro grupo. Acuérdate que esto tú lo anotas. O sea, anotas, ¿por qué? Porque no todos tienen la misma capacidad de memoria. Unos son más fotográficos, otros no, en cuanto a su memoria, pero lo que más te va a ayudar es tener un diario, unas anotaciones en un cuaderno dedicado a esto, para que tú registres. Me parece que en una o dos clases atrás hablamos de que cuando oramos, llevemos un registro para que entonces veamos cómo en alguna manera las oraciones que tenemos por las personas han sido respondidas y tú vas a apuntar. Esa es la vida del grupo, es la vida espiritual que está teniendo una atención de Dios en sus respuestas. Ok, en segundo lugar, también vemos que
llevar un registro es un medio de poder monitorear la salud y la vitalidad de cada grupo de pastores. O sea, cuando tú llevas este registro, tú ves cómo vas interactuando con las personas del grupo. Y esto te va a permitir a ti ver la salud del grupo y también eh, tuyo. Y cuando esto llega a las manos de quienes tenemos responsabilidad de todos los grupos, nos damos cuenta cómo esa vitalidad no solamente está en el grupo, sino también en el líder, en el pastor del grupo pequeño. Ahora también, eh, como propósito, este es un método por el que podemos medir el progreso hacia un cuidado efectivo. No se olviden que todos los propósitos son medibles y por eso que el dar un informe es cumplir un propósito para medir todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Ok, vamos a hablar del proceso. En cuanto al proceso, estamos hablando de que los líderes del grupo pequeño, ellos traen un reporte, que es un testimonio, una lista, que son hechas en el primer domingo, tanto de abril, de julio y de octubre, o sea, al final de cada trimestre. Ahí informan de las ocurrencias, ¿no? Pedimos un informe trimestral porque es la manera de evaluar el desarrollo, el crecimiento de los grupos. Eh, Nota que hasta que la estructura de los grupos pequeños en el santuario tome una posición adecuada, o sea, se establezca, es importante que estas listas son enviadas al correo de la iglesia, minsantuario@yahoo.com. Entonces, esto va a funcionar eh, en esta manera primero, después vamos a darnos cuenta cómo funciona. El líder de área da sus testimonios, sus listas, serán revisadas por el líder de área y enviado a la red de líderes de pastoreo. Entonces, aquí estamos hablando de una estructura. Hay un entrenador por cada área, porque es importante que hayan nuevos aspirantes a líderes de células. Los entrenadores también escriben notas personales de ánimo en el reporte. Ellos también presentan un reporte, pero también ellos revisan el reporte junto con el líder de área. Y ellos hacen copias y ellos lo pueden pasar a la división. Pero el líder de área es el que lo pasa directamente. Los entrenadores también pueden hacerlo. Cuando hablamos de un líder de división, estamos hablando de un grupo mayor, o sea, una persona responsable de un distrito, por decirlo así. Ahora, el líder de división revisa y escribe una nota personal en cada testimonio, o sea, él trae una interacción con cada informe que un líder de grupo pequeño ha enviado, entonces él envía notas también para que sean animados a aquello que se tiene que hacer. O mejor dicho, al avance que tienen y darles de esta manera un respaldo. Luego los originales le dan al líder de área dentro de la semana porque lo devuelven y ellos solamente quedan con anotaciones también. Ok, cada división corresponde a un distrito asignado. Actualmente vamos a trabajar como un distrito único. Estamos comenzando a desarrollar esta estructura, ¿no? Entonces, como estamos comenzando, trabajamos con un distrito único y cada vez que hayan más grupos pequeños,
estaremos viendo ese crecimiento hacia una estructura y de la cual podríamos nosotros darnos cuenta que ya empezamos a formar parte. Empezamos dentro de los grupos pequeños, hay un líder de grupo pequeño y pueden haber dos o más grupos y un líder de área. Y pueden haber dos o más líderes de área en una división, o sea, un distrito asignado. En cada distrito asignado hay un entrenador y el entrenador está atento al cuidado de aquellos que son aspirantes a ser líderes de grupos pequeños. Entonces, ¿por qué está en ese nivel el entrenador? Porque es el maestro, es un maestro que está ocupándose de la docencia, del entrenamiento de pastores, de nuevos líderes de grupos pequeños, o sea, aquellos que se preparan para pastorear grupos pequeños. Ok, esto es todo por hoy y ya saben, cualquier consulta al correo y también estaremos viendo de resolver cualquiera de sus dudas. Que el Señor los bendiga.